19 de julio, Evangelio de San Mateo 12, 14, 21 del libro Hablar con Dios. Señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases de largo junto a tu siervo. Traeré un poco de agua, lavaré vuestros pies, reposaréis debajo del árbol y después seguiréis adelante, pues para eso has pasado junto a tu siervo. Son las palabras de Abraham dirigidas a Yahvé cuando se le apareció como peregrino en encima del Membré. A la hora del calor, Abraham le dio de comer y le dispuso una buena acogida. Nunca olvidó Dios estas muestras de hospitalidad de Abraham. En el Evangelio de hoy narra la llegada de Jesús con sus discípulos a casa de unos amigos en Betania, Marta, María y Lázaro. Por eso lloró un día al Señor al enterarse de su muerte de su hermano y luego lo resucitó. Jesús va de paso hacia Jerusalén y se detiene en Betania, a esos unos 3 kilómetros antes de llegar a la ciudad, en casa de aquellos hermanos a quien Jesús amaba entrañablemente, recaló con sus discípulos para descansar después de una larga jornada. Allí entre aquellos amigos se encuentra el Señor a gusto, le tratan bien y siempre es recibido con alegría y afecto. Así hemos de tratar y de acoger nosotros a Jesús, que está en el sagrario de las iglesias. No tenemos otro amigo mejor ni más fiel. No existe persona alguna a la que debamos tratar con mayor delicadeza y confianza. En este clima de amistad, los hermanos se desenvuelven con naturalidad y sencillez, muestran actitudes diversas. Marta andaba afanada con los múltiples quehaceres de la casa, parece la mayor, parece la mayor y es la que se ocupa con todos esmeros de atender al Señor y a los que se le acompañan. El trabajo debía de ser abundante, atender a un grupo tan numeroso de hombres, sobre todo si se presentan de improviso, no era tan fácil, y Marta deseaba hacer un recibimiento adecuado al Señor y se ocupaba con eficacia en preparar lo conveniente. Sabemos que en un momento determinado pierde la paz y se agobia porque le falta la inicial rectitud de intención. María, en cambio, estaba sentada a los pies del Señor y escuchando las palabras desentendidas por los preparativos de la comida y del orden. Marta, en su empeño por prepararle al Señor de comer, andaba ocupada en multitudes de quehaceres. María, su hermana, prefirió que le diese de comer a ella el Señor y se olvida de su hermana y se sentó a los pies del Señor, donde sin hacer nada escuchaba la palabra, y era lo que más se hace. Nosotros, con la ayuda de la gracia, tenemos que aprender la armonía de la vida cristiana que se manifiesta en la unidad de vida. Unir a Marta y a María de forma que el amor a Dios, la santidad personal sea inseparable del afán apostólico y se manifieste en la rectitud de nuestro trabajo. La hermana mayor se dirige a Jesús con gran confianza y cierto tono se queja: Señor, nada te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo de la casa. Dile pues que me ayude. Durante muchos siglos se han querido presentar estas dos hermanas como las dos modelos de vida contrapuestas. En María se ha querido representar la contemplación, la vida de unión con Dios. En Marta, la vida de actividad de trabajo para la vida contemplativa. No consiste en estar a los pies de Jesús sin hacer nada. Esto sería un desorden, sino pura y simple poltronería.
En el trabajo, en el quehacer de cada uno es precisamente el lugar donde encontramos a Cristo, el quicio sobre el que se fundamenta la gira de nuestra llamada a la santidad, donde amamos a Dios mediante el ejercicio de las virtudes humanas y de las sobrenaturales. Sin un trabajo serio hecho a conciencia, con prestigio, sería muy difícil, quizás imposible, que pudiéramos tener una vida interior honda y ejercer un apostolado eficaz por medio por medio del mundo. Durante mucho tiempo y con demasiadas énfasis se ha insistido en las dificultades que las ocupaciones terrenas seculares pueden presentar para la vida de oración. Sin embargo, es ahí, en medio de esos trabajos y a través de ellos, no pasar de ellos, donde Dios me llama a la mayoría de los cristianos para santificar el mundo y santificarnos nosotros en él, como una vida llena de oración que vivifique y dé sentido a esas tareas. Fue esta una predicación continua del fundador de Opus Dei, que enseñó a miles de personas a encontrar a Dios a través de sus quehaceres diarios. En cierta ocasión, dirigiéndose a un numeroso grupo de personas, le decía: debéis de comprender ahora que Dios les llama a servir en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana, en un laboratorio, en un quirófano del hospital, en un cuartel, en la catedral universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia, en todo el inmenso panorama de trabajo. Dios nos espera cada día saberlo bien. Hay algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir. No hay otro camino, o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria del Señor, o no lo encontramos nunca. Por eso puede deciros que necesita vuestra época devolver su noble y original sentido, ponerla al servicio del reino de Dios, espiritualizarlo, haciendo de ella medios y ocasiones de nuestro encuentro continuo con Jesucristo. Pone el amor de María mientras a, se llevó a cabo el trabajo de Marta. Jesús responde a esta mujer en otro tono: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, en verdad, una sola cosa es necesaria. Así pues, María ha escogido la mejor parte y no se le será arrebatada. Es como si le dijera a Marta: estás ocupada en muchos menesteres, pero te estás olvidando de mí. Estás desbordada por muchas tareas necesarias, pero estás descuidando lo esencial: la unión con Dios, la santidad personal. Esa inquietud, sea de ajetreo, no puede ser bueno cuando se hace perder la presencia de Dios mientras trabajas, aunque el trabajo en sí es bueno y necesario. Jesús no hace una valoración de todas las actitudes de María, ni tampoco de todos los comportamientos de María. Cambia con hondura las cuestiones y apunta a algo más esencial, a la actitud interna de María. Marta, tan metida está en el trabajo, que anda tan preocupada por él, que se llega casi al olvido de lo más importante: la presencia de Cristo en aquella casa. ¿Cuántas veces nos podría hacer el Señor el mismo cariño, por reproche, afán, trabajos necesarios que no pueden justificarse nunca si el olvido de Jesús presente en nuestras tareas, aún las más santas, pues, como si se ha dicho, no pueden dejar a un lado al Señor de las cosas por las cosas del Señor. No se pueden relativizar la importancia de la oración con la excusa de que quizás estamos trabajando en tareas apostólicas de formación y de caridad y no oramos. Debemos de tener la tal unidad de vida que el mismo trabajo nos lleve a estar en presencia de Dios y a la vez
Los tratos expresamente dedicados a hablar con el Señor nos ayudan a trabajar mejor, pues entre las ocupaciones temporales y la vida espiritual, entre el trabajo y la oración, no pueden existir solo un armisticio más o menos conseguido. Tiene que darse plena unión, fusión, sin residuo. El trabajo alimenta a la oración y la oración embebe el trabajo. Y esto hasta el punto de que el trabajo en sí mismo, en cuanto servicio hecho al hombre y a la sociedad, por tanto, con la más clara exigencia de profesionalidad, se convierte en oración agradable a Dios. Para lograr la presencia del Señor mientras trabajamos tendremos que recurrir a industrias humanas, cosa que no nos recuerda que nuestro trabajo es para Dios y que Él está cerca de nosotros contemplando nuestras obras. Es un testigo de excepción de nuestra actitud. Muchas veces nos ayudarás la consideración de que está muy cerca, quizás a pocas decenas, que a unos centenares de metros, en el oratorio o en la iglesia más cercana. Ahí desde ese lugar del trabajo hasta que tu corazón se escape al Señor junto al sagrario para decirle, sin hacer cosas raras: Jesús mío, te amo. No tengas miedo de llamarle así, Jesús mío, y de repetírselo a menudo. Todas las ocupaciones hechas con rectitud de intención puede ser el lugar donde cada día vivamos la caridad, la mortificación, el espíritu de servicio a los demás, la alegría y el optimismo de comprensión, la cordialidad y el apostolado de amistad. En este medio, en definitiva, con el que nos santificamos, en esto es verdaderamente lo que importa, encontrar a Jesús en medio de los diarios quehaceres y no olvidar en momentos algunos al Señor de las cosas, como aun cuando esos quehaceres hacen referente más directas a Él, pues de lo contrario quizás terminaríamos llevando a cabo por nosotros mismos, buscando en ellos solamente la realidad personal o la mera satisfacción de un haber cumplido, dejando a un lado la rectitud de intención y olvidando al Maestro, y siendo protagonistas nosotros, sino Cristo. Le pedimos a la Virgen al terminar la oración tener el espíritu de trabajo de María y la presencia de Dios y de María mientras sentados a los pies de Jesús escuchemos debidamente su palabra, y después de escucharla llenos de alegría vayamos y trabajemos para Él en su viña. Del libro Hablar con Dios, 19 de julio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.